Buenos días, estimados jóvenes, ¿cómo están? Soy la profesora Elba. En esta oportunidad voy a reemplazar a mi colega. Tuvo un percance, el docente titular del aula. Disculpen que no pueda activar mi cámara. Em, bueno, el curso que voy a compartirles en esta mañana es lenguaje. Antes, por favor, quisiera saber si me escuchan para que yo pueda ya empezar con la presentación del PPT. Sí, Tengo profe, sí le Sí, te escucha. Gracias, muy amable, muchas gracias. Muy bien. Entonces, pasamos ahora sí a la explicación de esta semana 1, es la comunicación y la realidad lingüística. Vamos a empezar con lo que hace referencia a la comunicación. Aspectos principales que hay que conocer de la comunicación es los elementos, los tipos de comunicación y cómo es que los elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje, ¿de acuerdo? Así que empecemos con esta presentación. Todos nosotros nos comunicamos haciendo uso de diferentes recursos, ya sean verbales o no verbales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comunicación es un proceso social, nos permite interactuar, nos permite intercambiar información. Eso implica que haya por lo menos dos participantes, ¿no? En el tema del que elabora el mensaje y otro que recibe, que recepciona, que interpreta el mensaje. Para ello es muy importante entonces enfatizar que tiene que ser siempre la comunicación entendida como un proceso social, siempre. Un monólogo nada más no cumpliría esta condición, ¿verdad? Ahora, no solo los seres humanos nos comunicamos, hay otras especies también que se comunican. Vemos en la imagen, los animales se comunican. En cambio, la variedad, la diversidad, digamos, la parte más resaltante para nosotros va a ser la comunicación humana. Esto nos involucra a nosotros y vamos a analizar los distintos tipos, ¿no?, que existe de mecanismos para poder comunicarnos. A veces, sin decir palabra alguna, podemos transmitir toda una información, como por ejemplo, valiéndonos de algunos sonidos. El día de hoy, quizá algunos han programado su despertador, su alarma, para que puedan estar conectados puntualmente, ¿no? Algunos, esa es una forma, y ahí está un sonido que les indica pues que deben ya despertarse, preparar el desayuno, alistarse. La imagen muestra una campana, efectivamente. Ahí hay un sonido, por lo tanto es auditiva. En algunas sedes las clases son presenciales del ciclo ordinario, por ejemplo, para iniciar la clase o para el receso o para finalizar la clase hay un timbre, hay un sonido que se transmite, que es interpretado por los auxiliares, por los docentes, por los alumnos que ya de repente debemos iniciar o hacer una pausa por el receso o que debemos concluir. Cuando haya sonido, vamos a decir que es auditiva, pero no hay producción alguna de palabra, porque esta es una comunicación no verbal, no lingüística. ¿Y cuándo se dice que es visual? Las señales de tránsito, por ejemplo, o podemos hacer referencia a la tarjeta de colores que emplea el árbitro. Ustedes saben que si el árbitro muestra una tarjeta roja sin necesidad de producir palabra, frase alguna, está transmitiendo una información con ese color rojo que el jugador ha cometido una falta grave y por ende tiene que ser expulsado o ya es expulsado, ¿no? Pero si mostrase una tarjeta amarilla,
es que es una llamada de atención. El color es captado a través de la visión. De ahí que se va a llamar una comunicación no verbal visual. Y cuando se trata de una comunicación de tipo táctil, la imagen acá nos ayuda mucho. Las personas invidentes, por ejemplo, utilizan el sistema braille, ¿verdad? El sistema braille, que la información codificada es captada a través de los tactos, a través del tacto. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, donde se capta la información mediante el tacto, por ejemplo, en un saludo, un apretón de manos, o alguien en nuestro cumpleaños, o de repente por una celebración como la Navidad, el Año Nuevo, nos ha abrazado, ¿verdad? Hemos recibido ese abrazo afectuoso, ese saludo que nos ha estrechado la mano, o lo hemos captado a través del tacto. Esta información es no verbal. Y por otro lado, con los movimientos corporales, por ejemplo, para manifestar la sorpresa, la alegría o el enojo, la preocupación, el nerviosismo, ¿no? Utilizamos algunos gestos, fruncimos el ceño, por ejemplo, cuando estamos enojados. Estos movimientos corporales los vamos a llamar gestuales. Y la comunicación química, que de repente no es tan relevante porque más nos basamos en la que es auditiva, visual, táctil, gestual, pero hay textos que dan cuenta de química, aquello que implica la segregación de sustancias, ¿no? Como las feromonas, que igual también se da en los animales. Entonces, estos recursos no verbales los utilizamos a diario y se complementa muy bien con la parte lingüística. En la parte verbal o lingüística podemos hacer uso de la oralidad, por ejemplo, en una llamada telefónica, en una conversación entre amigos, en un debate. Ustedes, ¿cuántas veces? Y todos, creo, ¿no? Hemos escuchado las propuestas de los candidatos. Hay un debate presidencial, un debate entre los candidatos a la alcaldía de tipo oral, entonces, como también podría ser la declamación de un poema, ¿no? De tipo oral puede ser también una entrevista laboral. Y de esa manera decimos que es oral porque interviene el aparato fonador. Hay producción de sonidos, hay una articulación de palabras, de frases. Entonces vemos que la oralidad tiene su equivalente que es auditiva oral. Así también se le llama auditiva oral. Acá le vamos a completar auditiva oral. Uy, creo que se descuadra, pero bueno, eso suele pasar cuando las imágenes son pequeñitas. Auditivo oral. A ver si puedo agrandarlo. Ahí creo que algo se observa. ¿Ve? Y la que es escrita o visuográfica, aquí se representa a la lengua mediante grafemas, ¿no? Mediante letras. Sabemos que la lengua cuenta con un conjunto de sonidos abstractos, sonidos mentales a los que llamamos fonemas, y son un total de 24 sonidos. Estos 24 sonidos van a ser representados en la escritura a través de letras, a través de grafemas. Por eso es que se dice visuográfica. Esa escritura la vamos a poder observar y va a ser gráfica en tanto que se representa a los fonemas mediante grafemas. Por ejemplo, un aviso en un diario, ¿no?
o de repente la prescripción médica, la receta que nos da el médico, o un descanso médico también, ¿no? Claro que sí. Otro, si alguien, por ejemplo, suele llegar tarde a su centro laboral, le envían un memorándum, como también puede ser como incentivo una carta de felicitación. Alguien se va a casar, envía el parte matrimonial. Entonces ahí se ve como ejemplos de una comunicación escrita o visuográfica. Te comento lo que hace mucho tiempo, como aplicación de esto, preguntaron en un examen. ¿Ya? A ver, ¿ustedes qué dirían? Se decía de la siguiente manera: las instrucciones en una cartilla de vacunación, ¿qué clase de comunicación constituye? ¿Qué dirían ustedes? A ver, las instrucciones en una cartilla de vacunación. Lingüística escrita. Claro, muy bien. Es primero humana, es verbal o lingüística y es de tipo escrita o también se llama visográfica. Así de simple preguntaron en una evaluación, ¿no? Fue un ciclo ordinario. Es una aplicación directa. En otra oportunidad que preguntaron, mostraron la imagen de una enfermera, ¿no? Con el dedo cerca a la boca indicando silencio, pero no había ninguna palabra que diga silencio, sino solo la imagen. Y decía, ¿qué clase de comunicación constituye? Bueno, esa imagen se observa, ¿no? Por lo tanto, tendría que ser no verbal, visual. Son ejemplos sencillos, aplicativos que tranquilamente podemos responder correctamente. Y cuando es no humana, también hay toda una subdivisión, ¿no? Como la química, visual, táctil, acústico. Un ejemplo de cada uno: los cantos, el canto de las aves, el maullido de los gatitos; en táctil, los lamidos, los picoteos; en visual, cuando se refiere al cambio de pigmentación; y en la química, ahí está la imagen de este perrito, ¿ve? La orina del perrito o la orina de repente del zorrino, ¿no? Que tiene un olor bastante intenso. Uno cuando ha visitado el Parque de las Leyendas, esa zona donde está el zorrino se caracteriza por un olor bastante fuerte, intenso, y hay una evidencia que por ahí estuvo este animalito, ¿no? Entonces vemos que la variedad en cuanto a la clasificación parte primero por considerar si es humana o es no humana. Luego ya uno va especificando a qué grupo pertenece. Dijimos entonces que la comunicación implicaba una socialización donde intervengan por lo menos dos elementos, pero hay más elementos. ¿Cuáles son? Aquí lo vemos. El emisor es conocido como el codificador. Él es, o ella, en este caso la imagen. Emisor es el punto de origen, es el punto de partida del mensaje. Es el codificador, es el hablante, ¿no? Es el locutor. Tiene que elaborar un mensaje que debe llegar hacia su destino. Ese destino es el receptor. Este receptor puede ser llamado decodificador, o puede ser el oyente, puede ser también el lector, ya que el emisor sería el escritor, ¿verdad? Entonces, el emisor elabora un mensaje. ¿Y ese mensaje qué es? Una información acerca de un referente. Porque en toda comunicación hay un tema, ¿no? ¿De qué trata esa comunicación?
¿Qué tema se está abordando? Ese tema que se aborda en la comunicación es lo que se conoce como el referente. El tema de mi conversación es el referente, es el tópico. Mi referente puede ser una persona, puede ser un objeto, algún hecho, algún acontecimiento. El Perú es un país plurilingüe. Mi referente, mi tema es el Perú y yo voy a decir algo del Perú. Ese será la información, el mensaje que va a llegar hacia el receptor a través de un camino. Claro, ese mensaje tiene que desplazarse a través de una vía y esa vía es lo que llamamos el canal. El canal es el soporte físico. Entonces, si estamos en una comunicación, como por ejemplo en las clases presenciales, ¿no? Ahora em, que ya se ha vuelto en el ciclo ordinario la presencialidad, el canal, cuando el profesor expone su tema, vendría de manera oral, ahí estarían las ondas sonoras. Y por otro lado, cuando decimos que utiliza el profesor, por ejemplo, la pizarra para hacer sus anotaciones, la pizarra sería el soporte, ¿no? El soporte físico. Cuando distribuye el profesor unas separatas, ese papel es el soporte físico, como también en este caso para nosotros el Internet, la plataforma es, es el medio, es la vía a través del cual llega el mensaje a ustedes. Para que ustedes me puedan entender, para que un emisor cuando elabora un mensaje y ese mensaje sea comprendido plenamente ¿no? Para que no haya ningún inconveniente, sea plenamente entendido por el receptor, es importante que el código sea común. Ustedes me entienden en este momento a la perfección porque conocen el castellano. En este caso, el código es el sistema de signos convencionales. Los códigos pueden ser verbales o puede ser no verbal. Cuando vemos las señales de tránsito, cuando vemos el color del semáforo, el color rojo, el color verde, es una convención, un acuerdo, en qué momento nos detenemos, en qué momento podemos transitar. Entonces son convencionales. Ahora, cuando es de tipo lingüística, pues el código será la lengua. Vamos a hacer una pequeña prueba de lo que les acabo de mencionar. Bueno, no voy a poder leer el chat. El detalle cuando un profesor realiza un reemplazo, no se activa esa opción del chat. Lamentablemente no voy a poder escribirles por el chat ni leer lo que ustedes me escriban. Por eso es que les voy a pedir encarecidamente que su participación sea activando el audio. Eso va a ser de mucha ayuda para mí. Así podremos interactuar. Les pregunto, ustedes me responden, ustedes me preguntan, cualquier duda que tengan y va a ser esa forma de comunicarnos a través del audio, ¿ok? Entonces, a ver, ¿quién de ustedes me entiende este mensaje? Nogapa shutiga elbam, kananjuna kushishka kaika, hamkunata, yachatzia shaiki, yapaikikuna, yachakuyanki runasimita. ¿Alguna palabra de todo este discurso que me hayan entendido? No. No, no, no. No. ¿No? ¿Nada? Ya, al menos Elba de repente, ¿no? Nogapa Shutiga Elba. Mi nombre es Elba. Eso fue lo que les dije al inicio. Kanan Junaga Kushisham Kaika. El día de hoy estoy contenta. Yapaikita Yatsatia Shaiki Runashimita. A todos les voy a enseñar el quechua, porque el tema de esta mañana también es realidad lingüística. Entonces ahí vamos a hablar un poco del quechua. Runasimi, por ahí creo que alguien entendió runa, ¿no? Entonces, si usted, runasimi, quechua, si ustedes conociesen la gramática de la lengua quechua, seguramente que
me hubieran también interpretado todo el mensaje que les estaba transmitiendo. Como el código ha sido diferente, de estar hablando en castellano, pasé al código quechua, pues como que no se entendió toda la información y he tenido que traducir todavía. Entonces el código tiene que ser común entre emisor y receptor. Ahora, la circunstancia, ¿a qué se refiere? Bueno, esto es en qué momento se da la comunicación, en qué momento y en qué lugar, ¿no? Por eso es que alude al espacio, al tiempo. A veces suelen confundir el ruido como elemento de la comunicación y no es verdad. El ruido puede estar presente a veces, lo que genera una dificultad para poder comunicarnos. Aquí la muestra el sonido del claxon, ¿no? Uy, terrible ahora en todo lugar. Cuando uno quiere comunicarse dentro del auto, dentro del ómnibus, uf, un poco complicado. Así que no siempre va a estar presente y no es un elemento. Por eso acá se hace una acotación. En algunos casos, ¿no? Está presente el ruido, pero no como elemento. Ahora, bien, cada uno de estos elementos, excepto la circunstancia, lo vamos a asociar con las funciones del lenguaje. Ese es el punto central. En este capítulo, conocer muy bien lo que refiere a las funciones del lenguaje. Para ello, quiero que ustedes me ayuden. A ver, pregunta. ¿Alguien en este salón del aula 122 es bilingüe o de repente trilingüe? ¿Y qué lenguas habla? A ver, comuniquémonos. Cuéntenme. ¿Alguien es bilingüe? Aparte del castellano, ¿habla otra lengua? No importa, a nivel básico. ¿Sí? Ahí está, Miranda. ¿Qué lengua? Hablo inglés, francés, un poco de italiano y un poco de alemán. ¡Wow! Muchas gracias. Francés, italiano, ya eres políglota. Políglota, Miranda. Cuéntame, la lengua materna que dominas es el castellano, supongo. ¿Sí? Sí, ¿Y a qué edad aprendiste la segunda lengua? El inglés de repente, ¿a qué edad? en el colegio desde inicial me enseñaron inglés y francés. Inglés y francés. Muy bien. Si es desde inicial, ya debe ser como tu casi tu primera lengua, ¿no? Porque ya, ¿sí? Sí, ya es un nivel medio intermedio. Qué bueno, hija, te felicito. Y qué privilegio que hayas tenido esa oportunidad. Pues bien, ¿por qué hacía esta pregunta? Su compañera puede ser políglota, puede tener dominio de 3, 4, 5 o más lenguas gracias a que cuenta con una capacidad. Y todos nosotros también contamos con esta capacidad. Todos los seres humanos nacemos con esa capacidad que es el lenguaje. Gracias a esto, a esta facultad, es que podemos incorporar sistemas lingüísticos. Qué bien, fue a edad temprana, pero si uno de repente tiene 20, 25 o 30, yo paso los 40. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, italiano a esta edad, ¿lo podré lograr? Claro, porque también cuento con esa capacidad que es el lenguaje. Si a esta edad quiero estudiar de repente la Sháninka, ¿también lo podré? Sí, porque no hay limitación alguna. Lo que se requiere es que se reciba un buen input lingüístico, ¿no? Que haya contacto con hablantes de esta lengua. Y cuando aprendemos una segunda lengua, pues tenemos que ser mucho más conscientes, lo que no pasa con la lengua materna, ¿no? La lengua materna, de manera natural, espontánea, la hemos incorporado
No ha sido necesario que un día mamá se siente con nosotros para explicarnos cómo es la conjugación del verbo querer. No. O del verbo ser, estar. No. Es espontáneo. Entonces el ser humano nace con esa capacidad, por lo que se dice que su característica de lenguaje es innato. Todos los seres humanos lo tienen, es universal. Es limitante en tanto que debe existir esta facultad. Esta, si no hay, no se puede incorporar sistema lingüístico. Con ese criterio vamos a entender limitante. Este es el elemento central. Si no hay esto, no se aprende lengua. Ahora, la lengua podemos aprenderla o podemos adquirirla, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Yo aprendo cuando es de manera consciente. Yo quiero estudiar portugués. Muy bien, me voy a matricular en un centro de idiomas, voy a tener mi manual, voy a contar con un CD, un DVD, qué sé yo, y un profesor que me pueda orientar. Seré consciente de cómo es la gramática del portugués. En la adquisición no, la adquisición es espontánea, natural, y todo ello gracias al lenguaje. El lenguaje se va a manifestar a través de la lengua. O sea, una evidencia de que cuenta el ser humano con el lenguaje es la lengua que utiliza. Todos ustedes han almacenado la gramática, las reglas del castellano, porque imagino que todos ustedes son hablantes nativos del castellano, ¿verdad? En mi caso, no. El castellano es mi segunda lengua. Mi lengua materna es el quechua. Entonces, la lengua es entendida simplemente como un sistema de signos, ¿no? Un sistema de signos lingüísticos. Este sistema cuenta con reglas fonológicas, morfológicas, reglas sintácticas, reglas semánticas. Y como son reglas y están en el plano mental, su característica de la lengua es psíquica. Esas reglas se almacenan en la mente-cerebro. Y esto debe estar en una comunidad, en un grupo, en seres humanos, ¿no? Es social. Nosotros, ya sea en Perú, ya sea en España, en México, ya sea en Argentina, se emplea el castellano, ahí está presente, el grupo humano es social y no decimos universal porque no es una sola lengua, ¿verdad? La que se utiliza, hay distintas lenguas y el lenguaje sí es universal porque todos los seres humanos cuentan con esa capacidad. Ahora, si comparamos la lengua y el lenguaje, la lengua siempre va a cambiar. Todas las lenguas varían. Varían por diferentes factores. Puede ser un cambio por cuestiones geográficas, ¿no? De repente, si comparamos aquí en Perú, el castellano que se emplea en la Amazonía, el castellano que se emplea en la zona andina, de repente en Ayacucho, en Apurímac, son diferentes. La parte geográfica influye. Pero el lenguaje no cambia. La lengua puede cambiar por factores geográficos o por factores sociales. Y cuando decimos sociales, por ejemplo, el léxico que emplean las personas adultas es diferente del léxico de adolescentes. La edad influye. Influye el género. Las expresiones que utilizan las damas es diferente de los caballeros. El género, la edad, la condición social, el nivel educativo. Todos esos factores intervienen para que haya cambios. Y una lengua llega a cambiar de tal manera que puede dar origen a otra.
Es el caso del latín, ¿no? El latín tantos cambios ha presentado a tal punto que se convirtió o dio origen a nuevas lenguas, hasta el castellano, el francés, el portugués, el catalán, etcétera. Por eso la lengua es conocida como producto histórico. Si la lengua es abstracta porque es un conjunto de reglas, esto se evidencia al momento de hablar. Si no producimos, si no articulamos, no hay forma de que se evidencie la lengua, ¿no? Entonces, al hablar es donde se ve la evidencia. Por eso que el habla es considerado el sistema de signos. El habla nunca es igual, nunca es homogénea. Todos tenemos una manera muy especial de expresarnos. Podemos ser hablantes de la misma lengua, sí, del castellano, pero cada uno le pone su toque especial, ¿no? Por eso es individual, es psicofísica porque interviene la parte del aparato fonador, que eso es físico, y es un acto pasajero. Se habla, se emite el enunciado y se acabó, no hay registro. Estas tres palabras, estos tres términos, hay que conocerlos con su respectiva característica. Si estás haciendo una captura de pantalla, te felicito porque te va a permitir repasar. Es más, voy a retroceder por si acaso alguien no haya hecho captura, ¿no? Ahí tiene la imagen con la que empecé la explicación. Sí, sí les sugiero, muchachos. eh, Ayuda bastante tener la información como para repasarla, ¿no? Ahí está, elementos. Muy bien. Ahora, ¿qué viene? Ya sabemos diferenciar lenguaje, lengua y habla. Hay un término técnico que se llama dialecto. Vamos a ver qué implica dialecto. Implícitamente ya hemos mencionado, pero vamos a enfatizarlo ahora. Como toda lengua presenta variedad, a esa variedad técnicamente se le llama dialecto. Es una variedad social o geográfica, como se dice. ¿Por qué? Porque esos dos factores son los que influyen. Edad, género, aspecto educativo, social, cultural. Y esos cambios se puede evidenciar en el plano sintáctico. Voy a citar un ejemplito para la sintaxis. Cuando una persona quechohablante aprende el castellano, la sintaxis de su oración aparece de la siguiente manera. Yo helada agua tomo. Yo helada agua tomo. Les parecerá de repente un poco extraño, pero ¿por qué cuando una persona quechohablante aprende el castellano y suele producir esta oración con esta sintaxis? ¿Cuál es la explicación? Es que el quechua es una lengua que tiene esta estructura. Tiene sujeto, luego tiene objeto y luego tiene verbo al final. Esa es la sintaxis, esa es la estructura de una oración en la lengua quechua. El verbo va al final. Cuando aprende el castellano, esa sintaxis se traslada. Yo, que es el sujeto, agua helada, dirá el que habla castellano. Pero ¿por qué acá dice helada agua? Porque el quechua tiene el adjetivo antes del nombre. El quechua tiene esa sintaxis.
Por ejemplo, ¿no? Alaj, Yakutam, Upia. Esta es una estructura quechua. Nogaga, ese es yo. Alaj es helada, fría. Yaku es el agua y upiay es el verbo tomar. Entonces, esta sintaxis, esto que vendría en el castellano andino, por ejemplo, es lo que se va a ver cuando dice, se nota, se evidencia en la parte sintáctica. En la parte morfológica, ya dejemos de lado el quechua. En la parte morfológica, de repente algunos dicen, espérame un momentito y te atiendo. Un momentito. Y otro dice, espérame un momentico. Momentico y momentito. Este it es para diminutivo y este i que es para diminutivo. Es un cambio morfológico. Uno puede decir, deseo comer pollo a la brasa y otro dice, deseo pollo a la brasa. Pollo, pollo, pollo. Hay cambios que se evidencian a nivel de sonido, a nivel fonético. Y puede haber también cambios a nivel léxico. Voy a volver al quechua. En algunas zonas a la cabeza se dice uma. ¿Ah? Cabeza. Y en otras zonas se dice pega. Cabeza. Es un cambio simplemente léxico. ¿Listo? Así, muchachos, estamos dando cuenta porque el quechua también tiene dialectos, ¿no? Así el castellano también tiene dialectos. Todas las lenguas tienen dialectos. Ese dialecto es la variedad social o geográfica. A ver, hasta aquí. ¿Me están entendiendo? Por favor, activen el audio y me lo dicen. Y si Sí, hay algún... sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Bueno, eso me ayuda mucho para proseguir. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se expresa en el dialecto que utiliza, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, utilizo un dialecto andino y de repente ustedes pueden tener un profesor de la Amazonía y utiliza el dialecto empleado en la Amazonía. ¿Qué pasaría la clase? Uy, sería toda una combinación de todos los dialectos y quizá podría generar alguna dificultad para comprendernos. Ante esta situación, ¿qué se hace? Tenemos que usar el dialecto estándar. Tenemos que acercarnos, aproximarnos al ideal que es el dialecto estándar. Es una variedad de lengua, pero que cumple una serie de reglas que hace que sea estándar, uniforme. Sí, en mi castellano andino digo, yo trabajo en Aquisito nomás. ¿En Aquisito nomás? La RAE me recomienda que no combine preposición con adverbio. O sea, no puedo decir yo trabajo en aquí. Tengo que decir trabajo aquí. Ah, entonces si digo así, esa regla se va a aplicar. El que es de la Amazonía se aplica, va a decir así tal cual esa recomendación. El que es de la zona costeña, el que es de la zona andina, entonces hemos uniformizado. Ya tenemos el denominador común entre todas las variedades, ¿no es cierto? Por eso es que les voy a proponer aquí un ejemplo donde se dé cuenta de este término dialecto estándar. ¿Cómo te podrían preguntar, por ejemplo, no?
Si les dijesen, marque la alternativa donde el enunciado esté expresado en dialecto estándar, ¿qué harían ustedes? A ver, voy a escribir unos ejemplos para que ustedes puedan identificar cuál es estándar. Denme unos segunditos, voy a escribirlo. Ya, esta mañana vamos a... Esta mañana. Bebí medio litro de... Y comí papaya. Ya está. A ver, creo que con 6 oraciones puede estar suficiente para que todos puedan entender. ¿Ok? A ver, empezamos. Fíjense, la idea es que ustedes identifiquen dónde está el dialecto estándar. A ver, léanlo un momentito, analícenlo e inmediatamente, por favor, me comunican. En mí solamente hay uno o hay varios. Puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 1. Depende ustedes cuál analicen. Hay 6 oraciones. No creo que haya una sola respuesta. Ya con eso les doy una pista. A ver, pero ustedes, ¿cuál de estas? Sí, les ruego que activen el audio, ¿no? Como les dije al principio, por el chat no puedo ver nada, no tengo la opción. La situación es únicamente para escucharlos, porque si no, no voy a saber su respuesta. A ver, puede ser más de una respuesta, ¿ah? Depende qué es lo que ustedes han encontrado. O a lo mejor ninguno de estos es estándar. A ver, A ver, profesora, yo veo en el 1, el 5 y el 6. 1, 5 y 6. Ya. Ajá. Esa Yo es una, veo el 2 y el 6. el 2 y el 6. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Eso es todo? ¿Coinciden? Miss, yo creo que es el 2, el 4 y el 5.
2, 4 y 5. Ah, mira, 2, 4 y 5. Interesante. Eso es interesante. Vamos a empezar con la... Ah, y una más por si acaso. Ya está. Ya está. A ver acá. 2 más para que ya cerremos bien lo que es estándar. A ver. Ahí. 7, 8. Cambien algo sus respuestas. ¿Cuál es estándar? La 8. Ajá. La 8. Vamos a ver. Uy, esto se pone interesante. A ver qué dicen los demás. Si por ahí habían empatado, ahora viene el desempate. 7. La 8. La 7, la También la 8. 8. Ya. Uy, ahora También ¿quién será? ¿Sí, la 7 o la 8? También la 7 y la 8. Las dos son estándar. Oh, ya. Bueno, Yo vamos creo a que saber. son los 5 y 8 mis. Ah, ya. Vamos a ver entonces quién tiene la razón. Habían muchos pacientes. Esta es la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque el verbo haber en este contexto es impersonal. ¿Qué quiere decir esto? No tiene sujeto. Y si no tiene sujeto, todos los verbos impersonales carecen de sujeto. La norma me indica, la regla de que debo aplicar es que todos los verbos que son impersonales, aquellos que no tienen sujeto, debe estar conjugado en singular. Puedo decir había muchos pacientes, hubo muchos pacientes, habrá muchos pacientes, hay muchos pacientes, pero no puedo decir habían. Lo digo, pero está mal. Esa es la primera observación. Entonces, esto no es estándar. En cambio, si digo habían remodelado la oficina del director, ¿quiénes? Aquí la palabra habían remodelado, todo es una frase, ¿verdad? Todo esto es una frase verbal, pero dentro de ello estamos identificando al núcleo, donde el verbo haber es solamente un auxiliar. El verbo principal es remodelar, lo que significa que sí puede estar en plural. ¿Por qué? Porque se entiende que el sujeto, ellos, que es tácito, ¿no es cierto? Ellos, ellas, habían remodelado. Entonces, este verbo válido que vaya en plural, entendiendo que mi sujeto que es tácito tiene que estar en plural. Entonces, esto sí es estándar, es correcto. ¿Qué tal? Pareciera lo mismo. Aquí este es un verbo principal, es el verbo impersonal. Acá haber es solo auxiliar. Y remodelar es el que nos importa, porque este es el verbo principal. Entonces la 2 no era. Oh, perdón, la 1 no es, la 2 sí es correcto, sí es estándar. Le vi al Pedro. Ya con la primera nomás descartamos, ¿no? Hay un leísmo. Pedro, masculino, lo vi. No puede ir el artículo antepuesto a los nombres propios. Así que de antemano esto es incorrecto. No es estándar. María, sujeto, salió preocupada. ¿Y por qué no digo media preocupada? Primero porque medio es un adverbio y los adverbios no se pueden flexionar. Un adverbio
no tiene género número. Por ende, se entiende que debe estar siempre sin flexión alguna. Así que este medio está correcto. Muy bien. Por lo tanto, válido. Esto cumple la normativa. Es correcto. Bebí medio litro de agua, ¿ya? Y comí media papaya. Media, ahora sí se flexiona. Claro. ¿Por qué? Porque media, este no es adverbio, este es un El determinante. determinante. Excelente. Y como papaya es un sustantivo, una papaya, media papaya. Tiene que ver con concordancia de género. Litro es un masculino, medio litro, porque acá medio también viene a ser un determinante. Se llama determinante fraccionario. Ajá, por lo tanto, esto es correcto. El niño se esconde. ¿Dónde? Si digo atrás, estaría correcto, pero ahora está con la preposición de. Es incorrecto. Debe ser detrás de la puerta. Cuando ya utilizo la preposición, no acompaña al adverbio atrás, sino que se expresa con detrás de. Así que esto también es inadecuado. Debe ser detrás. Yo, sujeto, me alegro. ¿De qué te alegras? Yo me alegro de que participen. Sí, es válido. ¿De qué te alegras? Yo me alegro de algo. Yo me alegro de eso. Por lo tanto, esto es válido. Pero no hay dequeísmo. No, esto es correcto. Es necesario. Yo, sujeto tácito, me alegro de algo, de que participen. Perdón, de que participen. Entonces, bien, adecuado esto. En cambio, a ver, ¿qué hubiese pasado si yo dijese, me alegra de que participen? Si yo colocase acá, me alegra de que participen, entonces ahí ya estaría mal. Yo me alegra de que, no, no, no. En la 8 sí es correcto porque digo, me alegra es el predicado. Acá el sujeto no es tácito. En la oración 8 el sujeto es que participen en clase. Ese es el sujeto. Esto me alegra. Entonces es correcto. Es adecuado. Entonces todo lo que les he ido comentando tiene que ver con la parte normativa. ¿Quién nos muestra esas reglas? Una institución que sería la Real Academia, ¿no? Por eso cuenta con un manual de ortografía, de gramática. Entonces tomamos ese referente y nos aproximamos, nos acercamos a ese ideal, ¿no? Listo. Eso es lo que quería explicarles con respecto a dialecto estándar. Ahora, todas estas reglas que les he ido comentando se va a ver. Claro que se va a ver. Semana tras semana. Durante las 9 semanas de clase, vamos a ir describiendo la gramática del castellano y ahí se va a hablar de adverbios, en este caso adverbio atrás, detrás. Se va a hablar de medio, media, de determinantes. Se va a hablar de verbo auxiliar, verbo impersonal, así que no se preocupen, todo eso se va a abordar. Solo que al decir estándar tengo que hacer referencia aún a términos que no hemos todavía revisado porque está presente en estos enunciados, ¿no? ¿Listo? Así que no se preocupen. Ahora, idioma. Una lengua natural, cualquiera, se podría convertir en idioma si el Estado lo oficializa. Si hay algún documento
que lo respalde. Como en este caso, la Constitución respalda, ahí se establece que el castellano, el quechua, el aymara y otras lenguas que son originarias y que son de predominio en la zona sean consideradas idiomas. ¿Ve? Entonces, cualquier lengua natural se puede convertir en idioma siempre y cuando exista eso, la oficialización. Y por ende debe emplearse en todos los sectores, en la salud, en la educación, en el trabajo. Eso a veces queda en el plano teórico, ¿no? Porque muchas veces no guarda, no guarda relación con nuestra realidad. Hay profesores que solamente hablan castellano y se van a una zona donde los alumnos hablan aymara o donde los alumnos hablan ashani, kashipibo, y entonces no guarda relación con la realidad, porque se entiende que si va a esa zona, el profesor mínimo tendría que ser bilingüe, ¿no? Conocer la lengua, la cultura de esa comunidad, y a veces eso no sucede. Por eso le decía, mucho de ello se queda en la parte teórica nada más. Bueno, no vamos a renegar por ello, vamos a ir con lo que a nosotros en esta sesión de clase nos interesa abordar la función del lenguaje. La función principal del lenguaje es la comunicación. Para comunicarnos, nosotros hemos visto que nos valemos de diferentes recursos, ¿no? Que es verbal, no verbal. Pero ojo, ahora viene lo siguiente. ¿Qué cosa viene? Esto que les voy a decir. A ver, ¿dónde está? Acá. En cada función, cuando la comunicación es de tipo verbal lingüística, en cada función del lenguaje va a estar presente, va a destacar un elemento de la comunicación. Cuando les presenten a ustedes una información de manera objetiva, como por ejemplo, la fórmula del agua es H2O, como por ejemplo, Albert Einstein postuló la teoría de la relatividad, o alumnos postergaron el examen de admisión. Es información tal cual es la realidad. No se opina, no decimos, qué pena que postergaron el examen. Es lamentable que postergaron el examen. No, no hay nada de subjetividad. Es la información tal cual. Ese enunciado con una información objetiva se le llama función referencial, representativa o también se llama denotativa. Lo que me importa aquí que recuerden es que el elemento que destaca es el referente. El referente es de quién estamos hablando, ¿no? O de qué hablamos. Entonces acuérdate, referente, destaca el referente. Pues podrían presentarles un enunciado y preguntarles, ¿qué elemento destaca? O decirles, ¿cuál es la función del lenguaje que destaca? Entonces siempre va de la mano el referente con la representativa. Y lo van a reconocer porque en el enunciado, porque la información es objetiva. ¿Y cómo es la función apelativa? Llamada también conativa. Esta es cuando nos dirigimos al receptor para que este receptor haga algo, diga algo o se comporte de una manera o de repente cambiemos su conducta a través de mandatos, a través de ruegos o a través de pregunta, ¿no? Pero va dirigido hacia el receptor. ¿Ok? ¿Y cómo lo puedo lograr? Con preguntas. Esas preguntas pueden llevar signo de interrogación o a lo mejor no,
¿Qué hiciste? Y no tiene nada que ver con el signo de interrogación, pero sigue dirigido al receptor. Está buscando obtener una respuesta. Bien, muchachos, así ustedes identificarán con preguntas directas, indirectas o a través de mandatos, ruegos y súplicas. Por favor, ayúdame. Juan, lee tu libro, mandatos, etcétera, ¿no? Listo, esa es la apelativa. Y la función expresiva o emotiva es aquella en la que se va a manifestar una valoración, un sentimiento, una opinión, una creencia. No va a ser objetiva la información. El emisor, el hablante, va a dar a conocer su punto de vista. Qué alegría verte tan bien. Lo va a reforzar con el signo de exclamación muchas veces. Me parece que esa película es muy entretenida. Es la opinión del emisor. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, dicho esto, quiero que ustedes, por favor, unos segundos, un minuto, no segundos, estoy exagerando. A ver, en 2 minutos escriban y luego lo van a leer, ¿no? Al azar voy a escuchar a unos 3, 4 participantes. Voy a llamar por la lista. Acá tengo la lista de quiénes son. Ok. Quiero que los tengan en claro, lo escriban y después cuando los llame, los van a leer. Entonces van a crear sus ejemplos de representativa, de apelativa y de expresiva. Tómense 2 minutitos para ello. ¿Ya? ¿Listo? 2 minutitos.
Bien, mis queridos alumnos, a ver, voy a ir llamando, como les había señalado, Andrés, Cos, Noelia. A ver, la primera participante. A ver, Noelia, nos vas a decir un ejemplo nada más de los que has hecho de los tres. Solo te pido uno, la apelativa. Léenos tu ejemplo de apelativa. Sí, Noelia. Ya, de repente no puede activar el audio. Entonces, Fabiana Arce. Presente, Miss. A ver, hija, ayúdame. Tú vas a leer un ejemplo de expresiva. Ella es la más inteligente de su salón. Muy bien. La más inteligente es una opinión personal. Excelente. Entonces destaca el emisor. Gracias, hija. Muy amable. Ahora sigo en la lista. A ver. María Barreto. Sí, Léenos, Miss. por... Hola, hija. Léenos un ejemplo de la función representativa. Los manifestantes atacaron el aeropuerto Jorge Chávez. Información objetiva. Bien. Y cerramos porque va a haber más participaciones con lo que voy a ir mencionando, así que no se preocupen. Ya está, muy bien, María. Ahora, Briseño Contreras. Briseño. ¿Puede activar el audio, Briseño? Creo que no. Ya, entonces pasamos a Cabello Guerra. Cabello. Sí, Miss. Hola, hija, léenos un ejemplo de apelativa, por favor. Ok. Alumno, lávase las manos. Muy bien. Excelente, muchas gracias. Los felicito. Como me gustaría escribir por el chat, pero bueno, ahí está mi reacción. Un aplauso para todos los que han cumplido la tarea. Muy bien. Gracias. Cuanto más practica, mucho mejor para ustedes. Entonces no se olviden la función y el elemento. Sigamos. Hasta aquí hemos visto 3 funciones y 3 elementos. Veamos qué más sigue. Bueno. Cuando queremos que el mensaje sea hermoso, que el mensaje sea agradable al oído del receptor, ¿qué hacemos? Cuando destaca el mensaje, nos estamos refiriendo a la función estética, a esa función llamada también poética, donde queremos que este mensaje sea agradable y para lograrlo podemos hacer uso de figuras literarias, recursos estilísticos, podemos emplear rimas, podemos hacer de repente uso de figuras literarias, como les mencioné, que haya metáfora, epíteto, hipérbole, etcétera. Lo pueden ustedes rápidamente identificar cuando se trata de un poema muy conocido o cuando se trata de algún refrán dicho común popular, donde se busca también que el mensaje sea con cierta musicalidad, ¿no? Que haya reiteración de sonidos. Ejemplo sencillito, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ahí, por ejemplo, estamos en la estética o poética. Y cuando se refiere a la función fática o de contacto, aquí primero buscamos iniciar la comunicación o prolongar la comunicación. Para iniciar, pues un saludo, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué tal? Para prolongar la comunicación, ajá, oh, ya, bien, sí, prolongamos. Y para verificar cómo está el canal,
Aló, aló, probando micro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Me escucha? Sí. Aló. Destaca el canal. Verificamos cómo está a fin de que se solucione el problema antes de, por ejemplo, en una conferencia, ¿no? El que dirige tiene que verificar que todo esté bien para evitar interrupciones cuando ya haya iniciado ese evento. Y cuando decimos función metalingüística, estamos refiriéndonos a la misma lengua. Uso la lengua para hablar de la misma lengua. Se llama metalingüística, diglosa o metaverbal. Por ejemplo, si me refiero a la lengua, pero ¿en qué sentido? En algún aspecto gramatical de la lengua. El quechua es una lengua aglutinante. Ahí, por ejemplo, hablo de la lengua, pero no digo es la lengua más hablada, no, no, no. Voy de frente al aspecto gramatical. El quechua presenta 3 vocales. La palabra café lleva tilde por ser aguda terminada en vocal. Es una información acerca de la lengua. Los verbos copulativos presentan atributo. Es una información relacionada a la lengua. Entonces es metalingüística, es metaverbal, ¿correcto? Destaca el código. Toda vez que la información se refiera a la lengua, pero ¿en qué sentido? En la parte gramatical, que haga referencia a su fonología o a su morfología o a la sintaxis, diremos que es metalingüística. ¿Listo? Ahora, para cerrar esta parte, porque en el ciclo verano vemos 2 capítulos o a veces 3 capítulos en clase, para pasar al otro capítulo, quiero que primero terminemos bien con este ejercicio, por favor, que sea como un examen para ustedes, ¿ya? Y después pasamos a realidad lingüística. A ver, tómense su tiempo. En la pregunta 2 les voy a llamar para que me digan cuál es la función y qué elemento destaca. Bien, muchachos, a ver, voy a llamar a fin de escucharlos y que todos participen, o la gran mayoría participe. Cárdenas Mendoza, Geraldine, a ver, Sí, Miss. hola hija, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta 1? Es la D. La D de dado. ¿Segura? Sí. Claro. Los aplausos se escuchan. El silbido se escucha. Hay sonido auditiva. Un abrazo se capta a través del tacto y el uso de emoticones se observa. Excelente. La respuesta es D de dado. Correcto. Muy bien. Ahora vamos a revisar. A ver, acá voy a borrar primero este espacio porque si no, no voy a poder.
está. Borramos acá. Listo. A ver, ahora sí, creo que puedo continuar. Me van a decir la función. A ver, Carlos González, Cristian, si no me equivoco. A ver, no estoy leyendo completo. ¿Quién es? Cristian, ajá. Carlos González, Cristian. Sí, profesora. Hola, dime tu respuesta, por Buenos días. favor. A ver, en la A, ¿cuál es la función y qué elemento destaca? Sería apelativa. Excelente. ¿Cuál es el elemento que destaca? A ver, en la apelativa, ¿a quién nos dirigimos? Ya con eso tienes el elemento que destaca. Te ayudo. Acá está, al, ¿ven? al Receptor. receptor. Al receptor, claro. En una apelativa vamos a dirigirnos al receptor para que este receptor haga algo. En este caso tiene que responder la pregunta. ¿Para quién es el premio? Entonces va a dirigirse al receptor. Ya está. Muy bien. Gracias. Vamos al siguiente. A ver, ¿quién más? Castillo Suárez, Vicente. Castillo Suárez. Buenas. Hola, dime tu respuesta, por favor. A ver, la Eh, B, ¿qué función es y qué elemento? Pedro estudia en la Universidad Mayor de San Marcos, ¿es referencial? Excelente. ¿Y quién destaca? Pues el referente, ¿no? Excelente, el referente. Muchísimas gracias. Ahora voy a escuchar a Chaupis Gámez, Mayra. Mayrita, hola, ¿me escuchas? Hola, buenos días. Hola, hija. A ver, dime tu respuesta. ¿Cómo es en la C? ¿Qué función y qué elemento destaca? Metalingüística es. Sí. Ya. Y en la metalingüística, ¿quién destaca o qué destaca? Código. Código. Perfecto. Es la misma lengua. Gracias. Lo están haciendo muy bien. A ver. Siriaco Campos Juan Pablo. Hola, buenos días. Hola, Juan Pablo. Gusto en saludarte. A ver, dime la D. La D es apelativa y lo que destaca es el receptor. Perfecto. Excelente. Este es un hermoso lugar y cerramos con broche de oro. A ver a quién le toca. Ah, mira, son hermanos, Siriaco Campos Oscar, familiares de repente con Juan Pablo. A ver, Oscar, Siriaco Campos Oscar Ariel. Oscar, ¿me escuchas? Ya, creo que no. Entonces, Condori Fernández María. Uy, María tampoco. Cumpa Salazar César. ¿Se me escucha? Hola, sí. A ver, César, dime, cerramos con la opción E, Sería emotiva. emotiva. ¿Quién destaca?
¿Qué elemento destaca? Emisor. Emisor. Excelente. Qué fácil. ¿Las preguntas? Sí, así no tienen por qué ser complicadas. Si saben la teoría, todo se puede. Pasamos al siguiente tema, muchachos. La realidad lingüística. Como ustedes observan este mapa, hay muchas lenguas que coexisten en el territorio peruano, ya sean lenguas originarias o lenguas extranjeras, llamadas lenguas originarias amerindias y las otras no amerindias. Muy bien. Entonces vamos a mencionar este dato general, ¿no? Al existir muchas lenguas, el Perú pues es caracterizado como un país plurilingüe. Estas lenguas van a estar agrupadas en familias. Estas familias van a ser 19. Me refiero a las lenguas originarias, a las lenguas vernáculas, nativas. Se les agrupa en familias. ¿Por qué? Están en familias en tanto que presentan semejanzas. Es como, por ejemplo, si yo les digo, a ver, la familia Pérez, ¿qué tiene de común? Ah, Pérez, todos son de cabello lacio, son trigueños. Ah, y la familia Mendoza, Mendoza son de ojos pardos, de tez clara, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de familia, es porque dentro de ellos hay una relación de semejanza, parecido, hay una afiliación. Igual en las lenguas, vamos a encontrar semejanzas morfológicas, fonológicas, sintácticas. Por ende, se dice, ya, esta lengua es hermana de tal. El aymara es hermana del cauqui, por ejemplo. ¿Dónde lo agrupamos? En la familia Aru, ¿no? Eso sucede. Entonces, estas 48 lenguas están agrupadas en 19 familias. 2 familias están en la zona andina y 17 familias están en la Amazonía. Lo que implica que en la Amazonía hay mayor complejidad, mayor diversidad lingüística. Pero bueno fuera que todas las lenguas estén en el mismo nivel. No es así. Hay lenguas que podrían muy pronto desaparecer, que están seriamente en peligro de extinción. ¿Y por qué? Bueno, existe una lengua privilegiada que es el castellano. Es el que goza de mayor prestigio social, político, económico, pero no porque sea superior en el plano lingüístico. Lingüísticamente todas son iguales. O sea, me refiero en el estatus. Todas las lenguas tienen gramática, sirven como medio de comunicación. Son cuestiones extralingüísticas las que permiten que unas estén privilegiadas, ¿no? Eso ha traído como consecuencia que muchas lenguas vayan perdiendo la vitalidad. Los hablantes ya no usan, los padres ya no enseñan a sus hijos. Consecuencia, si ya no hablamos, ya no usamos la lengua, pues se va a perder. Eso ha pasado. Se ha perdido más de 30 lenguas, ¿no? Un aproximado 37 lenguas. Esa es nuestra realidad. Los hablantes, muchos hablantes o la mayoría son solamente castellano hablantes, son monolingües en castellano y saben leer y escribir en castellano. Por eso se llama monolingüe no ágrafo. La mayoría son monolingües no ágrafos. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra esta primera característica general de las lenguas. ¿Y cómo se agrupan estas lenguas? Acá les va. Como les había mencionado, como lenguas amerindias, a las que llamamos vernáculas,
y las no amerindias, que son las extranjeras. El castellano, por ejemplo, es no amerindia, ¿no? Dentro de las lenguas amerindias o vernáculas tenemos las andinas y las amazónicas. Para la zona andina mencionaremos dos familias, la familia quechua y la familia aru. Y ya sabes que en la Amazonía están las 17 restantes. Hablemos de la familia quechua. Dentro de la familia quechua está la lengua con el mismo nombre, ¿no? Familia quechua, eso es lengua quechua. Es la lengua amerindia más importante. ¿Por qué? Es que abarca, primero, su distribución está en diferentes países. En el Perú es la lengua más hablada después del castellano. No se olviden, familia quechua, dentro de ello está la lengua quechua. ¿En qué países podemos encontrar hablantes del quechua? En Ecuador, en Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, Brasil. Pero numeroso es en el Perú, ¿no? Ahora, dentro del territorio peruano también está distribuido en diferentes zonas, por lo que vamos a decir que presenta sus variedades. El quechua de Chachapoyas, el quechua de Ferreñafe, es el norteño. El quechua ayacuchano, el quechua cusqueño, el quechua apurimeño, es el quechua chanca. El quechua sureño. Vamos a decir entonces, de todas estas variedades, que hay una, la que más cuenta con hablantes, una que se expande en más territorio, que es el sureño. Esto quiero que recuerdes. El quechua sureño cuenta con más hablantes. El quechua central también tiene, pero por supuesto que siempre hay uno que lleva la ventaja, ¿no? Que es el sureño. En el quechua central, la variedad más vital, digamos, es el quechua ancaxino. Ahí está mi hermoso departamento, ¿no? Ancash. Luego tenemos el costeño central y tenemos el amazónico. Bien, esto es con respecto a la lengua quechua. Sus variedades, en qué países se habla, es un idioma, se enseña en quechua, tiene alfabeto, tiene gramática y posiblemente se va a ir fortaleciendo, revitalizando, en tanto que hay programas, ¿no? De EIB para poder impulsar esta lengua maravillosa. No hay tiempo para más. Vamos a ir comentando, o por lo menos 3, 4 características de líneas generales. Es una lengua aglutinante, es una lengua, ¿qué significa aglutinante? Que a partir de una raíz, de una base, se va a ir formando palabras, se va a ir formando frases, oraciones, hasta llegar a un discurso añadiéndole solamente los sufijos. El quechua no presenta prefijos, es una lengua trivocálica, tiene 3 vocales, la A, la I y la U. Es una lengua donde el adjetivo va antes que el sustantivo. La oración se estructura de sujeto, objeto, verbo y es una lengua con acento fijo, acento grave. Hay mucho más para decir, pero el tiempo no da. Ahora vamos a revisar la familia Aru. En la familia Aru encontramos 3 lenguas. Recuerda que te dije hay 48 lenguas originarias, de las cuales 4 son andinas y las 44 son amazónicas. Es por ello que te pido que te acuerdes este dato, ¿no? Familia quechua, lengua quechua. Ahí va una lengua, quechua. Las otras lenguas andinas son el aymara, el cauqui y el jacaru. ¿Dónde están? ¿En qué familia? En la familia Aru. El aymara es la segunda lengua más hablada después del quechua. Está distribuido en diferentes zonas, Puno, Moquegua, Tacna,
En cuanto a países, la mayor cantidad se concentra en Bolivia, menor cantidad en Chile. Es una lengua vital porque se enseña en Aymara. Hay colegios EIB en Aymara. Es una lengua que también es llamada aglutinante. El cauqui, por otro lado, solamente se habla en una zona limeña, en Yauyos. Por ende, solo vamos a registrar el Perú, ¿no? En cambio, Aymara está en otros países, el quechua también está en otros países. Pero a pesar de que el cauqui, el jacaru, tienen una cierta cantidad, de 132, 448 según el censo del año 2017, estas lenguas podrían desaparecer. ¿Cómo podemos nosotros pensar que podría desaparecer o están en proceso de extinción? Porque ya los pequeños no usan esta lengua, ¿no? Son las personas adultas, personas mayores, y si los pequeños no usan, ahí está el peligro. Las nuevas generaciones ya no tendrían acceso a la lengua. En líneas generales, entonces, hay lenguas andinas vitales y otras en proceso de extinción. Ahí sumamos las 4 andinas: Aymara, Cauqui, Jacaru y Quechua. Y que hay 2 familias, Quechua y Aru. Eso es dato puntual que vamos a conocer. En la Amazonía están las 17 familias. Yo te voy a pedir que por favor hagas el mayor esfuerzo de aprenderte una buena cantidad de nombres de lenguas amazónicas. De repente no te lo vas a aprender en este orden, ¿no? Decir, la lengua culina pertenece a la familia Aragua. Ashánica pertenece a la familia Arahuaca o Arahuaca. No, de esa manera es de repente un poco tedioso, pero sí podrías aprenderte en líneas generales todos los bloques, ¿no? Saber Jarambut, Shawi, Resígaro, Yine, Caquinte, Chamicuro, Ocaina, Huitoto, etcétera, al azar, que todas estas son amazónicas. ¿Con qué finalidad? Para que al menos por descarte, si te preguntasen, no tengas la opción. Hay que ver todos los mecanismos para poder responder acertadamente. Aunque sea por descarte, puedas identificar que son andinas y cuáles son amazónicas y cuáles son lenguas hermanas del castellano, que te voy a mencionar dentro de poco, es decir, las lenguas romances. Con esa finalidad es que te pido que te aprendas. Como dato puntual, debes saber que la lengua más hablada de la Amazonía es el Ashánica, la primera más hablada. La segunda más hablada es el Aguajún o Aguaruna. Y la tercera es el Shipibo Conibo. Eso es lo que hay que recordar, datos puntuales. Bien, entonces vemos que en una familia puede estar una sola lengua o puede haber un conjunto de lenguas. Y a pesar que están dentro de la misma familia, unas están en proceso de extinción y otras son muy vitales, como la Ashánica. Bien, muchachos, ¿qué más tenemos? Que en Loreto está la mayor diversidad, la mayor cantidad de familias y que lamentablemente hay otras donde podría desaparecer si en caso, bueno, ¿qué más se puede hacer si una lengua cuenta con 2, con 3 hablantes? Casi no se puede hacer mucho, ¿no? Porque nos haría falta docentes para enseñar la lengua. ¿Y quiénes son esos docentes que estén preparados, diseñados? Ahí tenemos una gran barrera. Bien, aquí entonces, por favor, les ruego que hagan su captura de pantalla. Cada una de estas familias incluyen a las lenguas. Yo te pido solo que te aprendas las lenguas y que recuerdes que hay lenguas amazónicas que también se habla en otros países, como cultura general, ¿no? Recuerda eso. Hay lenguas amazónicas supranacionales. Implica que se habla también en otros
países. Por favor, tómale una fotito, ahí tienes toda la información. No vamos a reiterar con la denominación porque ya es evidente que se puede leer, no hay mucho que explicar. Ahora, estas lenguas están en contacto con el castellano. El castellano es la lengua privilegiada, digamos así, ¿no? En términos sociales, educativos, se imparte la enseñanza en castellano, pero también hay otras lenguas que son extranjeras, no amerindias, como el inglés, el chino, mandarín, el japonés, el portugués, de las cuales el inglés es la que se imparte en las escuelas. El español. ¿Qué tiene de particular el español? Bueno, es una lengua que, en cuanto a sus orígenes, se formó a partir del latín vulgar o sermo vulgaris, que ahora lo vamos a ver en instantes. Antes te muestro las áreas donde se habla el dialecto del castellano, lugares. Vemos que la mayor cantidad se concentra en América. También hay Europa, pocos, pero hay en África y en Asia. Poco probable que nos pregunten esto, pero bueno, vale como cultura general, ¿no? En América se concentra más área dialectal del español. En cuanto al origen, hay que recordar que el latín vulgar es la base. ¿Por qué? El latín era una lengua que contaba con dos variantes, ¿no? El culto y el vulgar. El vulgar es el llamado sermo vulgaris o plebeius, hablado por los soldados, los guerreros, los campesinos, los súbditos y los soldados en el siglo III a.C. llegaron a la península ibérica a conquistar territorios. En esa zona se encontraron con estas lenguas llamadas prelatinas: vasco, griego, íbero, fenicio, tartesio, celta. El latín entró en contacto con estas lenguas y recibió el aporte de estas lenguas. Recibió entonces influencia fonológica, morfológica, sintáctica, etcétera, y llegó a cambiar hasta convertirse en unas nuevas lenguas como francés, como portugués, el castellano, ¿no? Fueron fragmentándose esos dialectos hasta convertirse en nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas que surgen a partir del latín vulgar se conocen como lenguas neolatinas. Aquí tienes la lista de las lenguas neolatinas o también llamadas lenguas romances. El castellano es una lengua emparentada con el portugués, por eso es que hay mucha semejanza entre estas. El catalán, el gallego, el francés, el italiano, rumano, provenzal, sardo y romanche. Si me aprendo esta lista de lenguas, tengo un gran avance, porque podría contrastar con las que son prelatinas. Y si a eso le sumo las amazónicas, por descarte aunque sea, ¿no? Puedo deducir qué es lo que me están preguntando, así como en la separata les han solicitado nombres de lenguas, solamente lenguas prelatinas o solamente neolatinas. La base es en conocer esta clasificación. Profe, Dígame. las lenguas que salen en el mapa de la diapositiva anterior, o sea, esos nombres son lenguas. Sí, el vasco es una lengua, el griego es una lengua, el íbero es una lengua, celta, tartesio y púnico fenicio son nombres de lenguas. Estas lenguas entraron en contacto con el latín vulgar. Como les dije, esto fue llevado por los soldados, por los guerreros. Al recibir la influencia de estas lenguas, el latín tuvo que cambiar. El cambio fue tan notorio
que empezó a fragmentarse y formarse diferentes dialectos que luego llegaron a configurar nuevas lenguas. Dependiendo dónde surgía, fueron adquiriendo sus nombres. Surgió en el Reino de Castilla, se llamó castellano, por ejemplo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, aquí está las lenguas neolatinas, la llaman también, ustedes también llámenlas así, lenguas neolatinas o lenguas romances, ¿ok? ¿Ha habido cambios de latín al castellano? Por supuesto. Cambios morfosintácticos y cambios fonológicos. Un cambio morfosintáctico. En el latín no había preposiciones. Se utilizaban sufijos. En el castellano sí hay preposiciones. Había una palabra como tauro, que tenía 2 vocales, y pasó al castellano con una sola vocal. Tauro, toro. Ese proceso se llama monoptongación. De lo que era diptongo pasó con una sola vocal. O la palabra fuerte pasó, forte pasó como fuerte. ¿Qué pasó? Se cambió y se formó un diptongo. ¿Hay préstamos? Claro, hay préstamos. El castellano tiene préstamo de muchas lenguas. Préstamos de origen latino, un 70%, préstamos de origen germánico, de árabe, americanismos y palabras que proceden del francés, a los que se llaman galicismos, y palabras que proceden del inglés, que se llaman anglicismos. Bien, muchachos. Yo les ruego una fotito, por favor, porque ahí están las denominaciones ya especificadas, las palabras más representativas. Y terminamos con esta parte, porque hay que ver la práctica, que el castellano, al mantener contacto con las lenguas andinas y amazónicas, pues surgen estas variedades, ¿no? Variedades, el castellano costeño, andino y amazónico. Está bien ilustrado cada uno de ellos. También, por favor, ese doble posesivo cuando alguien dice de mi hermano su casa. Eso es una influencia quechua, por ejemplo. O cuando alguien en lugar de decir pelota dice piluta. Es influencia de la lengua quechua, que cuenta con 3 vocales y el castellano cuenta con 5. En ese proceso de aprender, la vocal E se puede confundir con la I. O en el proceso de aprender la O, lo puedo confundir con la U. Así que tiene su explicación. Bien, vamos a desarrollar este último ejercicio. Tómenle una fotito a esto, por favor. Este es ya para cerrar con broche de oro. ¿Hay lenguas amerindias y no amerindias? Eso es completamente verdad. En la Amazonía hay mayor diversidad, verdadero. El aymara y quechua son del Aru, falso. El quechua es de la familia quechua. ¿El cauqui es supranacional? O sea, ¿se habla en otros países? No, es solamente Perú, Lima, Yauyos. ¿El jíbaro, bora son familias? Sí. El íbero, griego, eso está perfecto, son prelatinas. Pero ¿cuál es el error? Sardo no es prelatina. ¿Sardo dónde está? Sardo es una lengua romance, aquí lo tenemos. De ahí que esta pregunta pues va a ser considerada falsa, ¿no? El catalán, rumano son lenguas románicas, cierto. Cóndor, choclo son americanismos, verdad. Y almanaque no es del inglés, almanaque es un arabismo. Por lo tanto, esto es falso. Bien, chicos, tenemos solamente 5 minutos para responder nuestra práctica. Pueden, por favor, tomarle una fotito a este ejercicio número 2. Y si es así, o de repente hay alguna pregunta, y si no, pues pasamos a nuestra práctica. ¿Se entiende todo claro hasta acá, chicos? Sí, profesora.
Sí, profesora, todo claro. Sí. Gracias. Voy entonces a presentar. A ver, ¿dónde estarán? Acá está. Las preguntas que hemos seleccionado son la 3, la 7, la 10 y la 11. A ver. Un minuto para que ustedes, o 2 minutos ya, muy poquito, 1 minuto, ¿no? Para que revisen, por favor. Miss, ¿puede repetir cuáles son las preguntas? Es la pregunta 3, la 7, la 10 y la 11. Estas son las que hemos elegido porque son las más representativas de todo el tema que hemos expuesto. Ok, Miss, gracias. A ti, hija. Esta, dime dónde compraste apelativa, ¿verdad? Ojalá apruebes, eso es un anhelo del emisor, es expresiva. El español presenta 5 vocales, metalingüística. Metalingüística. Ujú, y la última es referencial. Con eso creo que es la D. Vamos a ver. Creo que sí. Sí, esta es la correlación adecuada. Ya está. En la 7, la primera y la segunda son verdaderas. El aymara es la única lengua del Aru, falso. Está el cauqui también, el jacaru. Todas tienen dialecto, por lo tanto, este enunciado es falso. ¿Todas las amerindias son habladas en otros países? No, el cauqui no se habla en otro país. Por eso la 7 es E de estudioso. En la 10, alpaca es amerindio. Carné procede del francés y por eso es galicismo. Aceite arabismo y meeting es del inglés, anglicismo. Entonces la 10 es la A. Solo nombre de romances, o sea, son lenguas que se originaron a partir del latín. En la A descarto por el íbero. En la B descarto por celta, porque son prelatinas. En la C descarto celta. Y la 11 sería D de dado, porque ahí las 3 proceden del latín. Y en la última, bueno, el griego no es, ¿no? El griego es prelatina. Con esto, muchachos, podemos decir que hemos terminado bien. Deseo que les vaya muy bien, éxitos. Yo solamente he reemplazado. Seguramente que ya a la siguiente mi colega se reincorpora. Que les vaya muy bonito. Gracias por su atención. Hasta luego, mis Gracias, cuídense. Miss, cuídase. Hasta luego, Hasta Miss. luego, mis cuídense. Hasta luego, Miss. Gracias.